¿Quién es Eduardo Santelices? Al instante, su atención fue captada por la voz y giró rápidamente. Eduardo cesó de mostrar una sonrisa ante las cámaras y su rostro se tornó impasible. Allí se encontraba Clara, sosteniendo a un niño en sus brazos, observándolo con asombro, como si acabara de presenciar un espectro. Clara susurró, percibiendo cómo todo a su alrededor parecía detenerse. La apertura de la recién construida sección infantil del Hospital San Juan de Dios continuaba desarrollándose. En el pasillo recién pintado, Eduardo ignoraba por completo los sonidos de los políticos, médicos y periodistas presentes. Observaba únicamente a su expareja, quien lucía más delgada que en el pasado, con notables ojeras, y un bebé que parecía tener apenas 3 meses de edad. Clara se aproximó con determinación, expresando la necesidad de entablar una conversación. ¿Por qué estás en este lugar? Al observar al pequeño, Eduardo experimentó una sensación de vacío en su vientre. ¿A quién pertenece? Clara fijó su mirada en los ojos de manera inquebrantable, sin titubear en absoluto. «Te pertenece». Las palabras caían con la fuerza de rocas. Eduardo dio marcha atrás e impactó con una enfermera que transitaba llevando una bandeja. Murmuró que aquello resultaba inalcanzable. No tienes la capacidad. Según los doctores, los profesionales cometieron un error. Clara acomodó al pequeño en sus brazos. Su nombre es Benjamín. Indica una duración de 2 meses. Eduardo realizó cálculos velozmente. 1 par de meses. Esto implicaba que Clara había estado en estado de gestación mientras ocurría el divorcio, en medio de las discusiones, en medio de toda esa situación caótica que experimentaron antes de separarse. ¿Cómo es posible que no me hayas informado? ¿En qué momento? ¿Recuerdas cuándo fue que me dijiste a voz en cuello que no deseabas volver a encontrarme jamás? ¿Cuándo fue la última vez que modificaste tu número telefónico? Un reportero se aproximó con un equipo de filmación. Sin embargo, Eduardo lo apartó con un gesto brusco. «En este lugar no», expresó, agarrando a Clara por el brazo. «Salgamos al exterior». En completo silencio abandonaron el centro médico. Eduardo se desplazaba de manera mecánica, sin tener claro cómo manejar sus manos, qué expresar ni cómo regular su respiración. Acompañó a Juan hasta llegar a un parque diminuto frente al edificio. Eduardo, observando al bebé dormido, quiso confirmar si la otra persona estaba completamente segura. Realicé el examen de ADN. De su bolso, Clara extrajo un sobre. En 3 ocasiones. Con manos temblorosas, Eduardo tomó los documentos. Los números no engañaban. La probabilidad de ser el padre es del 99.9%. El nombre de ella, Clara, y el de Benjamín Santelices Zamora. Oh, cielos. Se sentó en un banco. ¿De qué manera se puede lograr eso? La tan ansiada maravilla se produjo en el momento en que nuestra unidad familiar ya no existía. Sentada a su lado, Clara balanceaba con delicadeza al pequeño. ¡Qué ironía, ¿verdad? Eduardo evocó los años de terapias, las aplicaciones, las ilusiones frustradas mes a mes, las discusiones que surgieron en voz baja y acabaron en fuertes altercados, la distancia que se creó entre ellos hasta convertirlos en desconocidos. Clara siguió diciendo que había intentado encontrarte. Cuando visité tu lugar de trabajo, me informaron que habías conseguido un nuevo empleo. Intenté comunicarme con tu hermana, pero me cortó la llamada. Incluso me acerqué a tu vivienda, pero ya no estabas allí. Tras el divorcio, cambié de residencia. Eduardo acarició su cabello con las manos.
Resultaba imposible permanecer en la misma ubicación. Entiendo la situación. Decidí no seguir intentándolo. Benjamín se removió entre los brazos de Clara y despertó. Eduardo se agachó para observarlo con más claridad y experimentó una sensación completamente nueva. Los ojos del bebé eran iguales, al igual que la nariz, pero tenía la boca de Clara. ¿Sería posible? Estiró sus brazos hacia adelante. Después de vacilar brevemente, Clara decidió pasar al bebé a los brazos de la otra persona. Eduardo lo acogió con extrema delicadeza, con miedo a que pudiera quebrarse. Le susurró un saludo a Benjamín, y el bebé pareció identificar su voz, ya que se quedó inmóvil. «Yo soy tu padre». Las palabras brotaron espontáneamente, sin meditarlas, y al pronunciarlas, Eduardo experimentó una sensación de quiebre en su corazón, como si algo se hubiera fracturado en su interior después de tanto tiempo guardado. «¿En qué lugar resides actualmente?». Sin apartar la mirada de su hijo, formuló la pregunta. «Junto a mi hermana, en una habitación ubicada en la parte trasera de su hogar». «¿De qué manera lograste hacer todo esto por ti misma?». Clara levantó los hombros en señal de indiferencia. «De alguna manera lo logré. Mi empleo es a tiempo parcial en un centro veterinario. Aunque no es abundante, es suficiente para lo fundamental». Elevó la mirada a Eduardo. Clara lucía agotada, sumamente agotada, y él no había estado presente durante la gestación, el nacimiento, las noches en vela, en absoluto. «Clara, por favor, espera un momento antes de hablar». Salió de la banca donde estaba sentada. «Solo deseaba informarte de que estás al tanto de su existencia, de que eres padre. ¿Cuál es el siguiente paso ahora?». Eduardo se levantó, sosteniendo a Benjamín en sus brazos. «No tengo idea». Clara volvió a coger al niño. «No tengo ni idea, la verdad». En un silencio absoluto, intercambiaron miradas. Hace 2 años, intercambiaron palabras muy hirientes. Habían sufrido lesiones que llegaron a causar sangrado, y en este momento habían concebido un hijo en común. Clara manifestó la necesidad de retirarse. «Benjamín tiene que alimentarse». Eduardo deseaba expresar algo, detenerla, rogarle que permaneciera. Sin embargo, las palabras se quedaron atrapadas. «Espera un momento, Clara». Al fin soltó un grito cuando ella se marchaba. «¿Sería posible encontrarnos mañana?». «¿Con respecto a él?». Sin girar la cabeza, ella hizo una pausa. Después de pronunciar esas palabras, continuó su trayecto sin detenerse. En el parque, Eduardo se encontró solo, observando cómo se perdían entre la multitud. Sus manos se sacudían ligeramente. El latido de su corazón era tan intenso que creyó que saldría disparado de su pecho. Tuvo un hijo, un niño junto a Clara, el hijo anhelado durante muchos años durante su matrimonio, pero que llegó cuando ya no estaban en una relación. Tomó su teléfono móvil y llamó a su asistente. Expresó su deseo de anular todos los compromisos agendados para la semana. «Hay una situación urgente con mi familia». Esa noche, a Eduardo le resultó imposible conciliar el sueño. Permaneció despierto en su piso, con la mirada fija en el techo, evocando recuerdos que había intentado dejar atrás durante un par de años. Al amanecer, cogió su teléfono móvil y llamó al número que Clara le había proporcionado la jornada anterior. «¿Aló?». Clara hablaba con un tono de voz fatigado. «Mi nombre es Eduardo. ¿Sería posible que me hicieras una visita?». El reloj marca las 6 de la madrugada. Me fue imposible conciliar el sueño. Es necesario que tengamos una conversación.
Un suspiro escapó de Clara al otro lado de la llamada. De acuerdo, aguarda por mí en la intersección de Maipú y Santos Dumont. Prefiero que mi hermana no te encuentre por ahora. Pasados 40 minutos, Eduardo se encontraba en la esquina señalada. Clara arribó llevando un carrito antiguo, con Benjamín descansando en su interior. Clara mencionó que hay un café en las inmediaciones, sin dirigirle un saludo. Avanzaron en total silencio hasta alcanzar un diminuto establecimiento que apenas comenzaba a funcionar. Tomaron asiento en una mesa ubicada al final del local. Eduardo solicitó 2 tazas de café y observó a Benjamín, quien continuaba descansando. Inquirió sobre el momento en que te diste cuenta de tu embarazo. Después de 3 semanas de haber completado la documentación del divorcio. Clara retiró el azúcar de su taza de café. Al principio creí que se trataba de estrés. Había perdido una cantidad considerable de peso y mi ciclo menstrual no se presentaba. Sin embargo, luego comencé a experimentar malestar estomacal. Eduardo evocó en su memoria las semanas finales de su matrimonio, las discusiones frecuentes, largos periodos de silencio. La distancia que se había creado entre ellos era tan fría como un muro de hielo. Clara preguntó si recordabas la discusión que tuvieron la última vez. Eduardo dio su aprobación con la cabeza. ¿De qué manera puedo borrarla de mi mente? Esa noche, Clara se topó con los documentos de divorcio en su mesa de trabajo. Expresaste que no podías continuar compartiendo tu vida con una pareja que no pudiera concebir hijos contigo. Clara lo observó fijamente a los ojos. Habías dejado de percibirme como una mujer, convirtiéndome en un símbolo constante de tus desilusiones. Clara, necesito decirte algo importante. Aún no he finalizado. Alzó su mano. Aquella noche me comunicaste que habías encontrado a otra persona. Cuando era más joven, podía ofrecerte lo que yo no podía. Eduardo decidió cerrar sus párpados. Esa persona había dicho algo falso. No había tenido la oportunidad de encontrarme con nadie. Mi intención era causarle el mismo dolor que él experimentaba. Susurró que no era verdad. No se encontraba ninguna otra persona. Estoy al tanto. Clara mostró una sonrisa forzada. Después supe por tu hermana, pero en ese instante sentí tanto dolor que deseé desvanecerme. Benjamín se removió en el carrito y comenzó a sollozar quedamente. Tomó al niño en brazos y empezó a balancearlo suavemente. Al conocer la noticia del embarazo, lo primero que hice fue ir en tu búsqueda, siguió diciendo. Su alegría era evidente. Consideré la posibilidad de intentarlo nuevamente, con la esperanza de que este nuevo embarazo nos brindara una nueva posibilidad. ¿Qué sucedió? Me dirigí a tu lugar de trabajo. Me informaron en la oficina que te habías retirado y que desconocían tu empleo actual. Tras mi visita a tu vivienda, el portero me informó de que ya no residías en ese lugar. Eduardo evocó los primeros meses posteriores a la separación. Había cambiado de residencia a una zona diferente. Había comenzado en un nuevo empleo. Eliminó cualquier cosa que pudiera evocar a Clara. Además, había modificado su número de teléfono. Me comuniqué con tu hermana por teléfono. Mientras continuaba conversando, Clara acariciaba la espalda de Benjamín con suavidad. Le di detalles sobre lo que estaba pasando. Le comuniqué mi estado de gestación y la urgencia de conversar contigo. ¿Cuál fue el mensaje que recibiste? Disfrutabas de una gran felicidad en tu reciente etapa. Habías encontrado a alguien, y lo último que deseabas era tener noticias mías. Le rogó que no le causara más incomodidades. Eduardo experimentó una intensa ira, enfado hacia su hermana por decir mentiras.
la rabia que siente consigo mismo por haberse ausentado, enfado ante la situación en general. Tras ese momento, cesé en mis intentos por encontrarte. Clara dirigió su mirada hacia la ventana. Opté por encargarme de la crianza de Benjamín por mi cuenta. Si no deseabas tener relación conmigo, tampoco querías tener relación con él. Sin embargo, el día de ayer, ¿cuál fue la razón de tu búsqueda el día de ayer? Clara lo observó de nuevo. Debido a que Benjamin cayó enfermo la semana anterior. Enfermedad pulmonar. Permaneció hospitalizado durante 48 horas. Al verlo tan diminuto, tan vulnerable, conectado a tantos cables, creí que no sobreviviría. Hubo un ligero quiebre en su voz. Aquella noche, mientras él descansaba en la cuna del centro médico, comprendí que si algo ocurría, tú nunca te enterarías de que habías sido padre. Aquello resultaba inequitativo, tanto para ti como para él. Eduardo alcanzó su mano y rozó la de Clara sobre la mesa. Nunca tuve la intención, Clara. Estoy al tanto. No apartó su mano. Ambos expresamos palabras terribles. Ambos resultamos heridos. Sin embargo, esta situación es distinta. Los errores no son responsabilidad de Benjamín. Eduardo dirigió su mirada hacia su hijo, quien se encontraba despierto y lo observaba con interés. ¿Será posible que lo levante? En esta ocasión, Clara no titubeó al entregarlo. Al día siguiente, Eduardo lo acogió con mayor seguridad que el día previo. Le dijo en voz baja: «Hola, rechoncho». En este momento, el padre se encuentra presente. Después de 2 años, Eduardo experimentó la sensación de encontrarse en el lugar preciso por primera vez. Después de 14 días desde aquella primera reunión en la cafetería, Eduardo había comenzado a pasar tiempo con Clara y Benjamín diariamente. Al regresar de la jornada laboral, traía consigo pañales, leche en polvo y juguetes que el bebé todavía no podía disfrutar. Esa tarde, acompañaron a Benjamín a su cita médica con el pediatra. A pesar de la negativa de Clara, Eduardo hizo hincapié en unirse a ellos. Tras examinar al bebé, la doctora afirmó que todo estaba en orden. El aumento de peso ha sido adecuado y la respiración de su hijo suena clara tras superar la neumonía. Una sonrisa de alivio se dibujó en el rostro de Clara. Eduardo experimentó una sensación de calma adicional. En ese lapso de tiempo, se dedicó a informarse al máximo sobre bebés, neumonía en niños y cómo cuidarlos. La doctora consultó si había alguna duda. Clara se preguntó si era habitual llorar tanto durante las noches. En ocasiones, transcurre un largo tiempo antes de que se tranquilice. Podrían ser dolores abdominales. Es algo que suele ocurrir a esta etapa de la vida. Intenten darle un suave masaje en el vientre y de repente, Clara se tocó la cabeza. ¿Te encuentras bien? Con gesto de inquietud, Eduardo dirigió su mirada hacia la persona en cuestión. Exacto. Solamente experimenté un ligero mareo. Clara se sujetó al reposabrazos de la silla. ¿Verdad que hace un calor tremendo en este lugar? La médica se aproximó a la mujer. ¿Hace cuánto tiempo que no comes? Clara intentó evocar en su memoria. Hoy por la mañana, o mejor dicho, anoche. Según Clara, Eduardo arrugó el ceño. El reloj marca las 3 de la tarde. He estado muy liada con Benjamín. En ocasiones, se le escapa de la memoria. No logró concluir la oración. Perdió el equilibrio y terminó en el suelo tras caerse de la silla. ¡Clara, querida! Eduardo se acercó rápidamente a ella. Sin embargo, la doctora ya estaba examinándola. Por favor,
Soliciten asistencia médica de inmediato. La doctora lanzó un grito a la enfermera. En este momento, todo sucedió de manera vertiginosa. En el hospital, Eduardo corre por los pasillos llevando a Benjamín en brazos, seguido de paramédicos y una camilla, detrás de Clara, quien se encuentra inconsciente. ¿Tiene parentesco usted? Un doctor de la sala de emergencias hizo una pregunta. Eduardo titubeó al decir su nombre. Yo soy el papá de tu niño. Es necesario que ponga su firma en ciertos documentos. Es urgente realizarle la cirugía de inmediato. ¿Realizarle una cirugía? ¿Cuál es la razón? Sangrado interno. Es posible que sean fragmentos de la placenta que no fueron eliminados completamente después del nacimiento. La situación es seria. Sin embargo, si procedemos con la cirugía de inmediato, se recuperará por completo. Eduardo no dudó en poner su firma en todo lo que le presentaron. Una vez solo en la sala de espera, Benjamín comenzó a llorar debido a su apetito. Con calma, le murmuró, balanceándolo. La madre estará bien. Sin embargo, él dudaba de esa afirmación. Cuando Clara perdió el conocimiento, su rostro mostraba una palidez y fragilidad que él no había percibido. Las ojeras resaltaban más de lo habitual, la notable pérdida de peso y su constante aspecto fatigado eran detalles que no había notado antes. Benjamín continuó llorando sin cesar. Recorrió Eduardo toda la sala de espera con sus pasos. A pesar de sus intentos, balanceándolo y dirigiéndole palabras, no lograba obtener resultados. Una enfermera que caminaba por allí comentó: «Seguro que tiene hambre. ¿Posee el biberón?» Eduardo inspeccionó el bolso de bebé de Clara y descubrió un envase para la leche en polvo y un recipiente para prepararla. Sin embargo, desconocía el procedimiento para hacer la mezcla. Solicitó asistencia a la enfermera. Le mostró la forma de medir el agua tibia, la manera de incorporar el polvo y cómo mezclar la botella. Eduardo se enfocó en cada pequeño aspecto, como si estuviera adquiriendo conocimientos sobre cómo rescatar a alguien. Al darle el biberón a Benjamín, el pequeño se tranquilizó al instante. La enfermera esbozó una sonrisa al decir: «Has hecho un buen trabajo, papá». Aunque la palabra aún le resultaba poco familiar, también le resultaba agradable. Transcurrieron 3 horas hasta que el médico se acercó para conversar con él. Comunicó que la cirugía había sido un éxito. Hallamos una cantidad considerable de tela que necesitaba ser retirada. Su condición es estable. Sin embargo, requerirá algunos días de descanso y atención especializada. ¿Sería posible echarle un vistazo? Todavía se encuentra en proceso de recuperación. Sería conveniente aguardar hasta el día siguiente. Eduardo permaneció en el hospital durante toda la noche. Pasó la noche descansando en una silla poco confortable, con Benjamín abrazado a su pecho. Cada 2 horas se levantaba para alimentarlo con biberón o hacerle el cambio de pañal. A las 6 de la madrugada, una enfermera informó que Clara se había despertado y que estaba disponible para ser visitada. La halló con conexión a múltiples pantallas, con una vía intravenosa en el brazo, aunque estaba consciente. «¿Qué tal te encuentras?» Eduardo se aproximó al lecho con el pequeño. «¿Cuál es tu estado emocional en este momento?» Como si me hubieran atropellado. Intentó esbozar una sonrisa clara. «¿Permaneciste aquí durante toda la noche?» Eduardo dio su aprobación con la cabeza. Era necesario encargarse de Benjamín. Clara le dirigió una mirada que Eduardo no había presenciado desde hacía mucho tiempo. Algo que se asemejaba al agradecimiento, aunque con mayor intensidad. Expresó su agradecimiento en voz baja. «No es necesario que expreses gratitud. También es mi niño.
Clara decidió cerrar sus párpados. Aún me siento sin fuerzas debido a la anestesia. Según los doctores, permaneceré en este lugar por un tiempo prolongado. No tienes de qué inquietarte por ese asunto. Seré responsable de Benjamín. Eduardo, desconoces la manera en que... Interrumpió diciendo, voy a aprender. Anoche estaba aprendiendo a preparar el biberón. ¿Cuál es el nivel de complejidad del resto? Después de reencontrarse, Clara mostró una sonrisa auténtica por primera vez. Durante toda la semana, Eduardo no había logrado descansar más de 2 horas seguidas. Cada noche, Benjamín se encontraba llorando entre las 2 y las 4 de la madrugada, sin importar sus acciones. Había alquilado un piso completamente equipado en las cercanías del hospital, con el propósito de estar cerca de Clara y poder ir a verla diariamente. Aunque era pequeño y con una temperatura baja, contaba con lo esencial. En el apartamento hay un dormitorio, una zona de cocina y un cuarto de baño. Mientras preparaba el biberón, le dijo a Benjamín, «Buenos días, campeón. ¿Descansaste adecuadamente durante la noche?» «No, yo no lo haré». El pequeño observó a su padre con sus grandes y redondos ojos, como si supiera que su papá estaba adquiriendo conocimientos sobre la marcha. Eduardo adquirió libros acerca de la crianza de niños, consultó tutoriales en línea y contactó a su hermana en busca de orientación, a pesar de sentirse aún disgustado con ella por haber engañado a Clara. Su hermana le había regañado por teléfono al enterarse de que no sabía cómo cambiar un pañal. «¿Dónde has estado durante todo este tiempo?», Eduardo contestó mientras intentaba colocarle el pañal a Benjamín sin que se le escapara. Era un mundo sin la presencia de bebés. Tras desayunar a Benjamín, Eduardo se apresuró a ducharse, se vistió rápidamente y partieron hacia el hospital. Aunque Clara mostraba mejoría, aún se encontraba bastante frágil. Según los doctores, requería al menos una semana adicional en el hospital. Al ver a Eduardo con Benjamín en brazos, Clara le comentó lo mal que se veía. Agradecido. «Pareces haber sido arrollado por un autobús también». Clara soltó una risita apacible. «¿Qué tal estuvo su comportamiento la noche pasada?» «Como es habitual en los bebés, me imagino». Lloró, se alimentó, defecó. Descansó durante 60 minutos y luego repitió el ciclo. Eduardo se acomodó en la silla junto a la cama y le pasó a Clara a Benjamín. Recibió al bebé con una sonrisa y al instante éste se calmó. Clara mencionó que volvía a tener hambre. «¿Has traído el biberón? Aquí lo tienes». Eduardo le dio el objeto y observó a Clara mientras daba de comer a su bebé. La naturalidad de ese acto era tan evidente, tan impecable, que pareció fuera de lugar. Clara interrogó sobre tus pensamientos. «Tengo dudas sobre si estoy realizando correctamente las acciones. El día de ayer, se me resbaló al estar cambiándole el pañal. No sufrió heridas, pero... Eduardo, nadie llega al mundo sabiendo cómo ser padre. La mejor manera de adquirir conocimiento es a través de la práctica. Pareces tener conocimiento sobre todo. Debido a que he acumulado 2 meses adicionales de experiencia que tú. Puedes confiar en mí». Al principio también me generaba un miedo tremendo. Eduardo se sentó reclinando en la silla. Se encontraba exhausto. Expresó su sorpresa con estas palabras. «¿Te has dado cuenta de lo más extraño? A lo largo de todos estos años, imaginé que la experiencia de ser padre sería distinta. Busco algo que sea más sencillo, más orgánico. ¿Acaso no es así? Nunca antes me había enfrentado a un desafío tan grande». Sin embargo, después de una breve pausa, agregó que eso era lo único que tenía significado desde hacía mucho tiempo. Clara observó detenidamente a la persona.
¿Sientes remordimiento? ¿Sobre qué tema? ¿Qué suceso te gustaría que se presentara en tu vida? ¿Cuál es el motivo de tu confusión? Eduardo reflexionó sobre la solución. Negativo. Lamento haber desperdiciado los 2 primeros meses. Lamento no haber estado a tu lado cuando más me necesitabas. Lamento varias acciones pasadas, pero esta decisión no es una de ellas. Permanecieron en silencio por un momento, atentos a los ruidos del centro médico. Las máquinas emitían sonidos. Las enfermeras recorrían los corredores y otros bebés lloraban en habitaciones contiguas. Al fin, Clara pronunció el nombre de Eduardo. Después de abandonar este lugar, ¿cuál será el desenlace de la situación? ¿Cuál es el significado de tu pregunta? Nosotros, ante esta circunstancia, la situación actual no puede prolongarse indefinidamente. Eduardo estaba consciente de que estaba en lo correcto. Era imposible continuar en esa situación intermedia, viéndose en el centro médico y manteniendo la farsa de una rutina normal. Reconoció su desconocimiento al respecto. ¿Cuál es tu deseo para el desenlace de la situación? Deseo que Benjamín cuente con la presencia constante de su padre, no solo de manera esporádica los sábados y domingos. Muestra auténtica. Estoy de acuerdo contigo en eso. Prefiero que no realicemos esta tarea por compromiso. Prefiero que no te sientas en una situación comprometida. Eduardo se inclinó hacia el frente en la silla. Clara, voltea hacia mí y fíjate en mis ojos. Miró hacia arriba. No experimento sensación de estar acorralado. No logro encontrar las palabras para describir cómo me siento en este momento. Por fin, experimento una sensación de plenitud que no tenía desde hace mucho tiempo. Nosotros, en cambio, representamos el pasado. Esto presenta una distinción. Se trata de Benjamín, en cuanto a mejorar como individuos respecto a nuestro pasado. Clara asintió con calma. ¿Qué sucede si no da resultado? ¿Qué tal si retomamos nuestras discusiones pasadas? Así que buscaremos la forma de hacerlo funcionar, ya que cuenta con la ayuda de ambos. Después de haber terminado su comida, Benjamín se durmió en los brazos de Clara. Eduardo se aproximó y acarició con ternura la cabeza. «Hago una promesa», le murmuró al pequeño. «Ya no tendrás que decidir entre tu padre y tu madre nunca más. Buscaremos la forma de ser una familia juntos». Concluyendo, es una familia diferente, pero al final del día, sigue siendo una familia. Una sonrisa se dibujó en el rostro de Clara, y en ese instante, Eduardo percibió que las cosas tomarían un rumbo positivo después de varios días de incertidumbre. Al despertar, Clara se encontró momentáneamente desorientada, sin reconocer su entorno. El aroma a producto desinfectante y el continuo ruido de los aparatos le hicieron consciente de que aún se encontraba en el centro médico. Al despertar, el sonido de la voz de Eduardo le dio los buenos días a la bella durmiente. Miró hacia un lado y lo encontró en su asiento habitual, con Benjamín descansando en su regazo. A pesar de lucir una barba descuidada y llevar la ropa algo desaliñada, Eduardo mostraba una sonrisa en su rostro. Clara, con la voz áspera, consultó por la hora. «Son las 10 de la mañana. Pasaste un total de 12 horas durmiendo de un tirón. ¿Qué ha sido de Benjamín?» «Estupendo. Anoche solo se despertó en una ocasión. Pienso que finalmente estamos entrando en sintonía». De manera pausada, Clara se acostó en la cama. Experimentaba una mejoría con respecto a jornadas previas, mostrando menos debilidad. Eduardo confirmó con la cabeza que había pasado la noche aquí de nuevo. «Según el médico, si te encuentras en buen estado,
Es posible que te den el alta médica hoy. Experimentó una sensación de alivio mezclada con nerviosismo. Por un lado, ansiaba abandonar el centro médico, pero por otro lado, le preocupaba el futuro una vez salieran de esa atmósfera de cuidados hospitalarios. ¿Has tenido la oportunidad de conversar con mi hermana? Claro. Le di detalles sobre lo que estaba pasando. Al principio se mostraba reacio a escucharme, pero al mencionarle que eras la persona que deseaba mi presencia, se tranquilizó un poco. ¿Podrías especificar las palabras exactas que utilizaste? Soy el padre de Benjamín y estaré involucrado en su día a día. Mientras decides qué acción tomar, algunas opciones pueden permanecer en mi apartamento. Con sorpresa en su rostro, Clara dirigió la mirada hacia él. Lo siento, pero no puedo, Eduardo. ¿Cuál es la razón? Debido a que se trata de tu hogar, ya que estamos en proceso de aprender a convivir de manera armoniosa. ¿Por qué sientes temor? Eduardo la interrumpió con delicadeza. Aunque Clara guardó silencio, estaba consciente de que estaba en lo correcto. Observa. Eduardo se aproximó más al lecho. No estoy solicitando que regresemos a la forma en que solíamos ser. Estoy solicitando la oportunidad de ser el padre que Benjamín necesita. Por lo tanto, es fundamental que estés presente. Si la situación no mejora, exploraremos otras alternativas, pero al menos habremos hecho el intento. Al despertar, Benjamín comenzó a emitir sonidos suaves. Eduardo le dio el objeto a Clara, quien lo aceptó experimentando ese vínculo inmediato que solo una madre puede percibir. Le dijo cariñosamente al pequeño, «¿Qué tal se encuentra mi príncipe?» Eduardo observaba a los demás con un gesto que resultaba desconocido para Clara. Dulzura y suavidad. Asombro. Algo semejante al amor, pero distinto al que habían experimentado durante su matrimonio. Eduardo comentó que había estado reflexionando en estos días. ¿Cómo? Quizás todo sucedió de esa manera por algún motivo. Quizá era necesario distanciarnos para poder reencontrarnos de manera auténtica. Clara alzó la mirada de Benjamín. ¿Cuál es tu pregunta? Durante nuestro matrimonio, solía ser bastante dominante y distante. No sé, muy controlador. Pensaba que debía tener todas las soluciones, todas las respuestas. Mostrabas una gran exigencia personal. Igualmente conmigo. Así es. Cuando la posibilidad de concebir no estaba a nuestro alcance, experimenté una sensación de fracaso. En vez de brindarte mi apoyo, te señalé con la culpa. Te separé de mí. Un nudo se empezó a crear en la garganta de Clara. Ambos expresamos comentarios desagradables. Sin embargo, fui yo quien dio inicio. Fui yo quien determinó que si no lográbamos tener la familia ideal que había imaginado, no tenía sentido seguir intentándolo. Eduardo acarició su cabello con las manos. Durante este tiempo cuidando a Benjamín, he aprendido una lección. La crianza no consiste en ejercer dominio. La clave es mantenerse en el momento, aceptar la falta de conocimiento y adquirir nuevos aprendizajes sobre la marcha. Eduardo, permíteme concluir. Si optas por brindarme esta oportunidad, Eduardo será una persona diferente a la que conocías. Esa persona ya no está presente. Durante un extenso periodo, Clara lo observó fijamente. En su mirada se reflejaba el agotamiento. Pero también hay algo adicional, una delicadeza que no había observado con anterioridad. Finalmente, asintió con la cabeza. ¿Está correcto así? Acompañaremos tu viaje, pero estableceremos ciertas condiciones. Eduardo dio su aprobación con la cabeza. Puedes elegir las que desees. En primer lugar, esta situación es provisional, hasta que pueda encontrar un espacio para mí.
Entendido. En segundo lugar, es mejor no tratar de reavivar la relación de pareja. Nosotros somos los progenitores de Benjamín, y eso es todo. Claro que sí. En caso de que perciba que las cosas no van bien, me retiraré sin dudarlo. Sin discusiones, sin conflictos. Claro que sí. Clara tomó una respiración profunda. Además, me gustaría que nos moviéramos a una velocidad reducida. Prefiero que Benjamín no se sienta confundido si las circunstancias no salen como esperamos. Una sonrisa se dibujó en el rostro de Eduardo. Quiero tener la posibilidad de encontrarme con mi hijo y mostrarte que tengo la capacidad de ser un padre ejemplar. Clara. Todo lo restante habrá que esperar para verlo. En ese preciso instante, la doctora hizo su entrada. Saludos matutinos. ¿Cuál es su estado de ánimo en este día, señora Zamora? Una mejora considerable. Excelente. Si los resultados de los exámenes de hoy son favorables, podrá regresar a su hogar más tarde. Clara dirigió su mirada primero hacia Eduardo y luego hacia Benjamín. Claro, asintió. Estoy preparada para regresar a mi hogar. Al despertar, Clara se encontró en una cama ajena, en una habitación impregnada de aromas a jabón y café recién preparado. Durante un instante, se encontró desorientada, hasta que percibió a Eduardo hablando con ternura a Benjamín en la cocina. Hola, ganador de la mañana. ¿Sientes la necesidad de comer algo? Tu biberón ya está preparado por papá. 5 días transcurrieron desde que Clara fue dada de alta del hospital. Eduardo había propuesto que ella ocupara la habitación principal, mientras él descansaba en el sofá de la sala. Despertó con calma, aún experimentando falta de energía, y se dirigió hacia la cocina. Mientras Benjamín tomaba su biberón, Eduardo permanecía sentado en la mesa, consultando su teléfono móvil. Clara saludó con un «Buen día». «¡Saludos matutinos!» ¿Descansaste adecuadamente durante la noche? Así es. ¿Tuvo usted un despertar durante la noche? A las 3 en punto. Sin embargo, enseguida volvió a conciliar el sueño. Clara se sirvió una taza de café y se acomodó en el asiento frente a Eduardo. Estaba habituada a las mañanas apacibles, observando cómo Eduardo atendía a Benjamín con una desenvoltura que le resultaba asombrosa. Inquirió si debía laborar en el día de hoy. Tan solo un rato por la tarde. La mayoría de mis casos están siendo atendidos por mi compañero. Eduardo contaba con un despacho de abogados propio. Clara tenía presente cómo solía laborar hasta altas horas de la noche, incluso los sábados y domingos. Observar la forma en que había reestructurado su vida entera por Benjamín le generaba un sentimiento de agradecimiento y desconcierto. Clara expresó que no era necesario realizar esa acción. ¿Qué debo hacer? Haz un cambio radical en tu vida. No asistir al empleo. Descansar en el sofá. Eduardo apartó su celular y la observó detenidamente. Clara, soy madre de un niño. Mi vida ha experimentado un cambio radical y me agrada la dirección que está tomando. Después de que Benjamín terminó de tomar leche de su biberón, Eduardo lo colocó sobre su hombro para ayudarlo a expulsar gases. Siguió diciendo que no está ausentándose del trabajo. Mientras Benjamín descansa, aprovecho para trabajar desde mi hogar, disfrutando de la comodidad del sofá. Sin embargo, no existen objeciones. Esto es precisamente lo que deseo realizar. Clara dio un trago a su café. Aún le resultaba difícil creer que el hombre tranquilo y considerado que tenía delante fuera la misma persona que solía alzar la voz cuando las situaciones no se desarrollaban según sus deseos. Eduardo, al percatarse de su falta de palabras, quiso saber,
¿En qué estás pensando? En tu singularidad. ¿De qué manera es distinto? Anteriormente, cuando las cosas no se desarrollaban como esperabas, solías enojarte mucho. Cuando intentaba acercarme, tú te distanciabas. En este momento, percibo que estás más relajado. Una sonrisa se dibujó en el rostro de Eduardo mientras acariciaba con suavidad la barriguita de Benjamín. Ahora comprendo algo que antes me resultaba confuso. No se puede tener control absoluto sobre todo. Y eso está correcto. Benjamín decide cuándo despertarme, llora cuando requiere algo y se duerme a su antojo. Me ajusto a las circunstancias, no intento modificarlo. Un extraño malestar invadió el pecho de Clara, algo semejante a la esperanza, pero que no se animaba a mencionar. Eduardo siguió expresando que anteriormente le causaba mucha angustia la imposibilidad de concebir hijos. Tenía la sensación de que me correspondía solucionar cada detalle, hallar la respuesta ideal. Cuando no lograba hallarla, mi frustración se dirigía hacia ti, hacia mí, hacia el universo. Tu impaciencia conmigo se debía a mi incapacidad para concebir. Así es, eso estuvo incorrecto. No te correspondía a ti, ni a nadie más. Al despertar, Eduardo colocó a Benjamín en su silla. Al estar al cuidado de Benjamín, me percaté de algo. ¿Cómo? El amor no consiste en intentar solucionarlo todo. Consiste en estar ahí cuando las situaciones se deterioran. Clara experimentó cómo las lágrimas le inundaban los ojos. Explicó rápidamente que no mencionaba eso con la intención de reconciliarse con Eduardo. Quiero que tengas presente que comprendo las razones por las cuales nuestra relación matrimonial no tuvo éxito. Si en algún momento optas por brindarme una nueva posibilidad, no como tu esposo, sino más bien como, no tengo claro, como colaborador en nuestra labor como padres, la experiencia será distinta. Clara secó sus lágrimas con la parte de atrás de su mano. ¿Te generó temor? Expresó con palabras. ¿Cuál es la razón? Dado que comienzo a confiar en ti, prefiero no ilusionarme de nuevo y arriesgarme a salir lastimado una vez más. Eduardo se aproximó y se inclinó junto a su asiento. Clara, dirige tu mirada hacia mí. Miró hacia arriba. No puedo garantizarte que no discutiremos de nuevo en el futuro. No puedo garantizar que seré impecable. Sin embargo, te aseguro que en el futuro no volveré a ausentarme en momentos complicados. Benjamín requiere mi ayuda, al igual que tú. Clara afirmó que no te requería, aunque su tono carecía de firmeza. Quizá no seas dependiente de mí como cónyuge, pero sí requieres de mi presencia como el padre de tu hijo. Es fundamental que deposites tu confianza en mí para que pueda desempeñarme de manera óptima. Durante un extenso lapso, Clara lo observó fijamente. Eduardo lucía con ojeras pronunciadas, vestimenta desaliñada y una barba de 2 días. Sin embargo, reflejaba algo en su mirada que ella no había percibido con anterioridad. Tranquilidad, resolución, una especie de adultez. Al final, asintió con la cabeza. ¿Está correcto así? Probaré nuevamente depositar mi confianza en ti. Sin embargo, con calma, muy lentamente. Con una sonrisa en el rostro, Eduardo agarró su mano. Está ideal a una velocidad reducida. Contamos con una cantidad ilimitada de tiempo. Benjamín comenzó a emitir sonidos desde su asiento, como si estuviera en sintonía con la charla. Eduardo preguntó si estabas observando. Incluso Benjamín da su visto bueno al plan. Después de mucho tiempo, Clara soltó una carcajada sincera. Hacía 3 meses que Clara y Benjamín habían decidido vivir temporalmente en la casa de Eduardo.
Lo que al principio fue una medida temporal, se había transformado en una rutina confortable y habitual. Clara había dejado de descansar en el dormitorio principal. Tras numerosos debates, habían acordado que ella ocuparía el estudio transformado en habitación, mientras que Eduardo permanecería en el sofá. La cuna de Benjamín se encontraba en el pasillo, justo en medio de las dos habitaciones. En la noche, Clara despertó al no oír los sollozos de Benjamín. A esa hora de la madrugada, resultaba extraño que no hubiera despertado solicitando algo para comer. Preocupada, se puso en pie y se dirigió hacia la cuna. Se encontraba desocupada. Oyó voces suaves provenientes de la sala y se dirigió hacia ese lugar. Eduardo se encontraba en el sofá, sosteniendo a Benjamín en sus brazos, mientras le susurraba palabras cariñosas. Eduardo elogiaba la valentía de la madre del bebé mientras conversaban. Más audaz que su padre. Durante 2 meses, ella estuvo a cargo de ti sin ayuda, y ni siquiera tenía conocimiento de tu existencia. Detrás de la pared, Clara permaneció oculta, atenta a los sonidos a su alrededor. Eduardo siguió comentando que su padre había sido bastante ingenuo en el pasado. Pensaba que lo entendía todo, pero en realidad no comprendía nada. Desconocía la forma adecuada de expresar amor. Cuando mi madre requería asistencia, me sentía perdido sin saber cómo brindarle el cuidado adecuado. Benjamín emitía suaves sonidos, como si estuviera comprendiendo. Sin embargo, en la actualidad, mi padre está adquiriendo conocimientos. Estoy descubriendo que amar implica aceptar a las personas tal como son, sin intentar modificarlas. Consiste en aceptarlas tal como son y estar presente cuando requieren ayuda. Clara experimentó una sensación de opresión en el pecho. Mi madre es la persona más valiente que he tenido el placer de conocer. Es por eso que papá se enamoró de ella hace bastante tiempo, y es por eso que aún conserva ese amor, a pesar de que ella no tenga conocimiento de ello. Clara retuvo el aliento. No tienes de qué preocuparte, campeón. El padre no va a ejercer presión sobre la madre. Está por aguardar. Mostrará con acciones que ha cambiado, ya que las palabras se las lleva el viento. Pero los hechos perduran eternamente. Eduardo guardó silencio por un momento, balanceando con delicadeza a Benjamín. ¿Te das cuenta de lo más insólito de esta situación? Continuó con su discurso. Después de varios meses, finalmente me di cuenta de que ya poseo todo lo que anhelaba. Un grupo familiar. No es la familia ideal que había soñado, pero es una familia auténtica, enfrentando dificultades y temores, pero auténtico. Lágrimas brotaron en los ojos de Clara. La madre siente temor de que su esposo vuelva a herirla. Es comprensible que sienta temor. Anteriormente, su padre le causó mucho dolor. Sin embargo, en la actualidad, el padre entiende que el amor no se trata de una competencia para ganar o perder. Se trata de una labor que se realiza a diario. Levantarse cada noche al escuchar tus lágrimas. Preparo café todas las mañanas. Consiste en estar en el momento. Eduardo se puso de pie del sofá y se dirigió hacia la ventana junto a Benjamín. Observa, está lloviendo, le comunicó al pequeño. A la madre le agrada cuando llueve. En el pasado, durante nuestro matrimonio, pasaba largos ratos contemplando la lluvia desde la ventana de la cocina. Mi padre nunca logró comprender la razón, pero ahora creo que la comprendo. El agua de la lluvia purifica todo. Provoca que todo comience de cero nuevamente. A Clara le resultó imposible mantenerse oculta por más tiempo. Salió desde detrás del muro. ¿Hace cuánto tiempo que no dejas de hablar tanto?
inquirió con tono apacible. Sorprendido, Eduardo giró repentinamente. No me di cuenta de que estabas despierta, Clara. Desperté al no oír los llantos de Benjamín. Creí que algo había ocurrido. Hace una hora que despertó, pero se encontraba en calma. Solo buscaba a alguien con quien estar. Clara se aproximó hacia el grupo. ¿Qué cantidad de información captaste? Eduardo formuló la pregunta tímidamente. Suficiente para cubrir nuestras necesidades. Permanecieron de pie en silencio, observándose el uno al otro. Benjamín dejó escapar un bostezo mientras estaba en los brazos de Eduardo. ¿Es cierto eso? Clara formuló una pregunta. ¿Las palabras que le mencionaste? ¿Cuál sección? Absolutamente todo. Sigues sintiendo amor. Esto representa todo lo que anhelabas. Eduardo la observó fijamente a los ojos. Cada vocablo. Clara experimentó una sensación de falta de aire. Interrumpió a Eduardo diciéndole que no era necesario que dijera nada. Solo deseaba informarte, no con la intención de ejercer presión, sino de ser sincero. Clara se aproximó aún más, hasta percibir el calor de su cercanía. ¿Te das cuenta de lo más insólito que es esto? Clara mencionó Zambón. ¿Cómo es posible? Sigo sintiendo amor también, y eso me llena de pavor. Por un instante, Eduardo decidió cerrar sus ojos. Clara, en estos meses he observado tu dedicación con Benjamín, tu atención hacia mí, y cómo te has convertido en un hombre muy cercano. Es como si fueras la persona que siempre anhelé que fueras. Me he convertido en la persona que siempre anhelé ser. Solo requería un motivo para hacer un cambio. Clara alargó sus brazos para abrazar a Benjamín. El pequeño se encontraba profundamente dormido. Expresó su intención de llevarlo a la cama. Al volver del pasillo, Eduardo permanecía inmóvil en el mismo sitio. Clara pronunció el nombre de Eduardo. En efecto, ¿serías tan amable de darme un abrazo? Sin vacilar, él actuó de inmediato. La estrechó con fuerza, como si hubiera anhelado ese instante durante mucho tiempo. Eduardo le declaró su amor en voz baja. Siempre te he amado. Clara expresó su amor diciendo, también te quiero. Me produce un gran temor. Igualmente pienso que merece la pena arriesgarse. Bajo la lluvia que golpeaba la ventana, permanecieron abrazados, con la sensación de estar iniciando algo totalmente distinto. Después de medio año desde aquella noche lluviosa, Eduardo se despertó al escuchar el conocido sonido de Benjamín murmurando en su cuna. Había disminuido considerablemente su llanto durante las primeras horas del día. Al despertar, emitía sonidos suaves, como si mantuviera una charla con una presencia invisible. Eduardo se puso de pie del sofá y se dirigió hacia el corredor. Clara se encontraba allí, sosteniendo a Benjamín y murmurándole palabras al oído. Al aproximarse a Clara y Benjamín, Eduardo saludó con un «buenos días» y les dio un beso en la mejilla y otro en la frente, respectivamente. «Saludos matutinos. ¿Descansaste adecuadamente en ese sofá?» Sentirse como un monarca. No era cierto. A pesar de que el sofá resultaba poco confortable, Eduardo optaba por guardar silencio sobre el malestar que le causaba en la espalda. A pesar de las sugerencias de Clara, él optó por continuar durmiendo en ese lugar, decidiendo no adquirir una cama más amplia para compartir. Clara mencionó a Eduardo mientras estaba cambiando el pañal de Benjamín, expresando la necesidad de conversar sobre un tema importante. «Cuéntame. Ayer recibí una llamada de mi hermana. Están buscando vender la vivienda en la que alquilo la habitación. Necesito encontrar un nuevo sitio». Un nudo se formó en el estómago de Eduardo. Durante todo este tiempo, había evitado considerar cuándo Clara y Benjamín partirían.
Había adquirido la costumbre de levantarse y encontrarlos presentes, de hacer desayuno para 3 personas, de las actividades diarias que compartían. Inquirió, intentando parecer despreocupado, si ya tenía en mente el lugar donde buscaría. Esa es la cuestión. Con el salario que recibo por trabajar a medio tiempo, no me alcanza para poder vivir en un buen apartamento en una zona segura. Benjamín requiere un lugar amplio para cuando comience a desplazarse gateando. Mientras Clara daba de comer al bebé, Eduardo finalizó la preparación del café. Al fin, expresó Clara, tengo algo que proponerte. ¿Cuál de ellos? Permanece en este lugar, de forma constante. Clara alzó la mirada de Benjamín. Eduardo, hemos discutido este tema antes, no como un gesto de amabilidad, ni como algo momentáneo, sino como parte de nuestra familia. ¿Me podrías explicar eso? Eduardo tomó asiento frente a ella, en la mesa de la cocina. Me gustaría proponer que busquemos una vivienda de mayor tamaño, válido para los 3. En el lugar donde Benjamín disponga de su propia habitación, donde puedas contar con tu propio rincón y donde yo pueda dejar de descansar en el sofá. Clara tardó un poco en contestar. Sin embargo, nosotros no formamos una pareja. ¿Novios? ¿Esposos? Una sonrisa se dibujó en el rostro de Eduardo. Clara, las etiquetas no son necesarias para nosotros. Formamos parte de una unidad familiar. Distinto, aunque unidos por lazos familiares. Benjamín requiere nuestra presencia a ambos, y sinceramente, también cuento contigo. Eduardo, presta atención a lo que te digo. No estoy solicitando que regresemos a la forma en que solíamos ser. Estoy proponiendo que creemos algo distinto, algo superior. Clara observó a Benjamín, quien se había quedado dormido tras la comida. ¿Qué sucede si no da resultado? ¿Qué tal si retomamos nuestras discusiones pasadas? Así que nos enfrentamos a los desafíos en compañía. En nuestra etapa adulta, debemos actuar con responsabilidad como progenitores. Clara permaneció reflexionando por un buen rato. ¿De qué estilo es la vivienda? Eduardo mostró una sonrisa al comprender que la pregunta implicaba que estaba evaluando la propuesta. Una casa con un patio, para que Benjamín pueda divertirse a medida que crezca. Contar con una amplia cocina que nos permita preparar alimentos en compañía, con un total de 3 cuartos, una para ti, otra para él y una más para mí. Las habitaciones están divididas. En este momento, sí, sin ninguna clase de presión. Avancemos de forma gradual. Despertó Clara y se dirigió a la ventana, sosteniendo a Benjamín que seguía dormido. ¿Tienes idea de lo que me produce mayor temor? Sin girar, expresó. ¿Cómo? La idea me agrada mucho. Disfruto mucho de esto. Eso me da miedo porque implica que he vuelto a depositar mi confianza en ti. Eduardo se aproximó y se colocó a sus espaldas. ¿Es algo negativo? Qué miedo me da eso. Estoy de acuerdo contigo. Sin embargo, considero que arriesgarse merece la pena. Clara giró su cuerpo para poder observarlo. ¿Realmente piensas que somos capaces de lograrlo? ¿Es posible formar una familia sin estar en una relación de pareja? Considero que es factible darle una oportunidad. Si en el transcurso nos percatamos de que anhelamos algo adicional, será porque lo deseamos genuinamente, no por compromiso ni por influencia externa. Clara asintió con calma. De acuerdo, vamos a buscar un hogar. La felicidad que invadió a Eduardo fue tan intensa que creyó que su corazón iba a salir disparado de su pecho. ¿De verdad? ¿De veras? Sin embargo, bajo ciertas circunstancias, puedes elegir las que desees. En primer lugar, dividimos equitativamente todos los gastos. Prefiero que no pienses que dependo de ti económicamente.
Entendido. Las decisiones relevantes acerca de Benjamín las hacemos en conjunto. Claro que sí. En tercer lugar, si alguno de los dos percibe que esto no marcha bien, podemos conversar al respecto. Sin alzar la voz, sin golpear puertas, sin desaparecer. Eduardo hizo un gesto con la mano. ¡Acuerdo cerrado! Clara le dio un abrazo. ¡Acuerdo cerrado! Esa tarde fueron a inspeccionar viviendas. Mientras Eduardo conducía, Clara consultaba los anuncios en su móvil, y Benjamín descansaba en su asiento en el coche. Clara señaló esta con entusiasmo. Se requieren 3 habitaciones, espacio verde al aire libre, en las inmediaciones de la escuela y el centro médico, y se ajusta a nuestras finanzas. ¿Cuál es el monto asignado para nuestro proyecto? Una sonrisa se dibujó en el rostro de Eduardo. La forma en que suena eso me agrada. También mostró una sonrisa clara. Igualmente para mí, después de mucho tiempo, Eduardo experimentó una sensación de tranquilidad al pensar en lo que vendrá. Brindaba un rayo de esperanza. Un año más tarde, al despertar el domingo, Clara escuchó alegres risas provenientes del jardín, bajo el brillante sol matutino. Miró por la ventana de su cuarto y observó a Eduardo persiguiendo a Benjamín, quien a sus 14 meses ya deambulaba por todas partes. Benjamín corría hacia Eduardo, llamándolo con insistencia. «¡Papá, papá!». Una sonrisa se dibujó en el rostro de Clara. Benjamín pronunció sus primeras palabras, las cuales fueron «mamá», pero poco después llegó papá. Ese día, Eduardo había derramado lágrimas, sin ocultar sus emociones, mostrándose vulnerable como un niño. Vistió una bata y se dirigió a la cocina. La elección de la vivienda resultó ideal, pequeña en tamaño, pero acogedora, con un patio donde Benjamín disfrutaba jugando y una espaciosa cocina donde los 3 compartían el desayuno cada día. Al ingresar al jardín, Eduardo saludó a la joven dormida con un «Buenos días, bella durmiente. Saludos matutinos. ¿A partir de qué momento se levantan?» «A partir de las 7. Los domingos también se ha determinado que es necesario levantarse temprano». Benjamín se acercó rápidamente a Clara y rodeó con sus brazos las piernas de ella. Con los brazos en alto, el niño llamó a su madre para que lo levantara. Clara lo alzó y le regaló besos en las mejillas. «¿Qué tal se encuentra mi amado? ¿Comportaste adecuadamente con tu padre?» Eduardo asintió con satisfacción. Apenas probó un poco de tierra y intentó evadirse en 3 ocasiones. Clara soltó una carcajada. Así que un día común. Eduardo había hecho el desayuno para las 3 personas. Un desayuno delicioso con huevos revueltos, pan tostado y un zumo de naranja recién exprimido. Se trataba de una costumbre que habían adquirido de forma espontánea. Los domingos se encargaba de cocinar él, mientras que durante el resto de la semana era ella quien se ocupaba de preparar las comidas. Eduardo, mientras dividía el pan tostado de Benjamín en trozos diminutos, consultó sobre los planes para el día. «¿Qué te parece si nos damos una vuelta al parque? Hace bastante tiempo que no hemos llevado a Benjamín a jugar en los columpios. Excelente propuesta». Durante el desayuno, Clara contempló lo que ocurría a su alrededor. Eduardo asistiendo a Benjamín durante la comida, eliminando la suciedad de su rostro cuando se manchaba, comunicándose con él con una calma inagotable. Benjamín se reía y pronunciaba frases incompletas que solo ellos 2 comprendían. Resultaba curioso recordar que hace 2 años estaban separados legalmente y no mantenían comunicación. En este momento, le resultaba imposible concebir su existencia sin las mañanas actuales, sin las costumbres diarias, sin la familia que habían formado desde el principio. Eduardo, al darse cuenta de que estaba callado,
Le preguntó. ¿En qué estás pensando? Qué extraña es toda esta situación. ¿De qué manera extraña? Bueno, pero extraño. Hace 2 años creí que jamás volvería a tener la confianza en ti. Y en este momento, y ahora, ¿cuál es el siguiente paso? En este momento, es imposible concebir mi existencia sin tu presencia. Eduardo detuvo su comida y la observó fijamente. Rápidamente aclaró que no estaba expresando interés en contraer matrimonio nuevamente. Simplemente estoy expresando que lo actual, lo que poseemos en este momento, es ideal desde mi perspectiva. Una sonrisa se dibujó en el rostro de Eduardo. I agree as well. ¿De verdad? ¿Te hace falta tener una pareja, disfrutar de la vida nocturna, estar soltero? ¿Has perdido la razón? ¿Modificar esto por ir a celebrar? Eduardo se puso de pie y se dirigió hacia su posición. Clara, estos meses han sido los más maravillosos que he vivido. Los meses posteriores al divorcio no han sido los más fáciles. Son los más destacados que he tenido en toda mi existencia. Sin embargo, ¿no estamos juntos? ¿Están saliendo? No es necesario ser demasiado detallados. Nos llamamos Eduardo, Clara y Benjamín. Formamos parte de la misma familia. Un cálido sentimiento invadió el pecho de Clara. La forma en que suena eso me agrada. Igualmente para mí. Benjamín comenzó a golpear la mesa con la cucharilla, buscando captar la atención. «¡Vamos al parque!», exclamó fuertemente. «¡Vamos al parque!», Clara le dijo a la persona impaciente. «Estamos en camino», mientras le quitaba la suciedad del rostro. Pasó 1 hora y ya se encontraban en el parque. Mientras Clara capturaba imágenes con su celular, Eduardo balanceaba a Benjamín en el columpio. Benjamín reía mientras pedía a su padre que lo levantara más. «¿Estás completamente seguro de que es más alto?» «Claro, a una mayor altura». Desde el banco en el que estaba sentada, Clara los observaba atentamente. Desde que se convirtió en el padre de Benjamín, Eduardo experimentó una transformación notable. Mostraba mayor paciencia, presencia constante y demostraba más afecto. Como si ser padre hubiera resaltado sus cualidades más positivas. Tras visitar el parque, decidieron comer en un restaurante acogedor en familia. Benjamín tuvo un buen comportamiento durante la comida. Casi terminó toda su comida y solo dejó caer alimentos al suelo en 2 ocasiones. Mientras realizaba la limpieza debajo de la silla de Benjamín, Eduardo expresó que todo había salido de maravilla. Al volver a su hogar, Benjamín se quedó dormido mientras viajaba en el automóvil. Al llegar, Eduardo susurró que llevaría al bebé a su cuna. En la cocina, Clara se dedicó a hacer té. Al descender, Eduardo se colocó frente a ella. «Clara», expresó, «hay una cuestión que deseo plantearte». «¿Cómo? ¿Te sientes contento a...?» La pregunta tomó a Clara por sorpresa. «¿Por qué razón me cuestionas sobre ese tema?» «Deseo confirmar que estás completamente seguro de tu elección. No deseo que te sientas aprisionada, ni que creas que estás obligada a permanecer por Benjamín». Después de beber un poco de té, Clara contestó. Hace 2 años, creía que la felicidad era algo que ya no volvería a encontrar. Eduardo. Después de todas las experiencias que vivimos juntos, creí que la felicidad verdadera nunca volvería a ser parte de mi vida. ¿Qué sigue? Cada mañana, al despertar, siento gratitud. Expreso mi gratitud hacia Benjamín, hacia ti, hacia este hogar, por la vida que hemos edificado en compañía. Clara alcanzó con su mano y rozó la de Eduardo.
Me encuentro en un estado de felicidad. Experimenté una felicidad mayor de la que creía alcanzable. Eduardo esbozó una sonrisa y unió sus dedos con los de su compañera. Igualmente, permanecieron juntos, agarrados de la mano, atentos a los ruidos del hogar, el reloj de la cocina, la nevera y los suaves susurros de Benjamín descansando en el piso superior. La familia que habían idealizado en el pasado no cumplía con sus expectativas. Mostraban cierta mejora. Efectivamente existían. Te conmovió este relato de amor, pérdida y salvación. Eduardo y Clara nos enseñaron que en ocasiones las segundas oportunidades aparecen inesperadamente y que el amor auténtico no siempre sigue el rumbo que trazamos. La experiencia vivida con Benjamín demuestra cómo las familias se forman gradualmente con tolerancia, empatía y la valentía de saber perdonar. Si el relato te conmovió tanto como a nosotros, recuerda darle me gusta al video y compartirlo con aquellas personas a las que creas que les vendría bien saber que siempre hay oportunidades para comenzar de nuevo. Nos gustaría saber qué piensas acerca de la narración que involucra a Eduardo, Clara y el pequeño Benjamín. ¿Consideras acertada la decisión de formar una familia sin retomar la relación de pareja? ¿Alguno de los personajes te resultó identificable? Por favor, comparte tus opiniones en la sección de comentarios que se encuentra más abajo. Cada uno de ellos tiene un gran valor a nuestro favor. Si te ha gustado este material y deseas continuar escuchando relatos que toquen profundamente tu ser, te invitamos a suscribirte al canal y activar las notificaciones para estar al tanto de todas las nuevas historias. Dinos, ¿desde qué lugar nos estás observando en este momento? Es gratificante para nosotros saber que nuestras narraciones conmueven a personas en todos los rincones del planeta.